¿Puede un edificio guardar los ecos de un corazón que renunció a latir con fuerza? Elena Vargas, a sus 65 años, creía que sí, o al menos creía que el suyo propio resonaba únicamente con la cadencia del compás, la precisión del plano, la solidez de la piedra restaurada. El sol de Sevilla, implacable incluso a media mañana, se filtraba por los altos ventanales del claustro del convento de Santa Paula, dibujando geometrías de luz sobre el polvo ancestral que flotaba en el aire. Elena, de pie en medio del andamiaje, con su impecable pantalón de lino color marfil y una blusa de seda azul cobalto, era el epicentro de una actividad febril pero ordenada. Su cabello plateado, recogido en un moño bajo y moderno, brillaba como una declaración de intenciones. Su mirada, aguda tras unas gafas de diseño arquitectónico, recorría la bóveda recién consolidada. El rejuntado del arco fajón norte, sección 3, su voz clara y firme cortó el murmullo de los operarios. Quiero verlo terminado antes del almuerzo. Y revisen la tensión de los anclajes, por favor. No quiero sorpresas. Los hombres asintieron, un respeto casi temeroso en sus gestos. Elena Vargas no era solo una arquitecta de renombre especializada en restauración, era una leyenda en Andalucía. La mujer que había devuelto el esplendor a palacios olvidados, a iglesias heridas por el tiempo. Su autoridad era tan incuestionable como la solidez de los muros que rescataba. Pero bajo esa fachada de control absoluto, bajo la elegancia estudiada y la disciplina férrea, latía un vacío que ni la Giralda, visible desde el ventanal de su ático en el Arenal, lograba llenar del todo por las noches. Un eco de un pasado donde el amor había sido un andamio mal montado, una estructura que se vino abajo llevándose consigo parte de su identidad. Un matrimonio con un escultor carismático y egocéntrico que había intentado esculpirla a ella también, minimizando sus logros hasta hacerla sentir una sombra en su propio estudio. El divorcio, décadas atrás, fue una demolición necesaria. Desde entonces, el trabajo había sido su único amante, su refugio, la única estructura sólida en su vida. Fue entonces cuando surgió el problema como una grieta inesperada en un muro maestro. Los azulejos. Una sección entera del zócalo del claustro bajo requería la reposición de piezas cerámicas del siglo XVII, un diseño complejo de lacería mudéjar en azul y blanco que ningún proveedor comercial podía replicar con la fidelidad necesaria. Las muestras recibidas eran parodias industriales, insultos a la artesanía original. Imposible, sentenció Elena, dejando caer una de las muestras sobre la mesa de trabajo improvisada. El polvo se levantó perezosamente. Esto es inaceptable, toda la intervención. Su jefe de obra, un hombre curtido y eficiente, suspiró. Hemos contactado con todos, doña Elena. Nadie se atreve o piden plazos y precios desorbitados. Hizo una pausa dubitativo. Hay una opción. Un artesano en Triana, Mateo Romero. Dicen que es un genio con el barro, que conoce las técnicas antiguas como nadie. ¿Pero qué? Inquirió Elena, arqueando una ceja plateada. No le gustaban las dudas, pero es muy suyo. Trabaja solo a su ritmo. No le gustan los encargos grandes ni las presiones. Es un artista, ya sabe. Elena frunció el ceño. Artista. La palabra le trajo un regusto amargo. Recordó a su exmarido, sus manos manchadas de arcilla, su encanto bohemio que ocultaba un ego voraz. Sacudió la cabeza, apartando el recuerdo. Triana, dice. Consígame la dirección. Iré a verlo yo misma esta tarde. No había tiempo para delicadezas ni para egos artísticos. El convento esperaba. Y Elena Vargas no toleraba retrasos ni imperfecciones. Ni en sus obras, ni, si podía evitarlo, en su vida. El taller de Mateo Romero estaba al final de un estrecho adarve en el corazón de Triana, tras una puerta de madera vieja pintada de un verde desconchado que contrastaba con la blancura impoluta de la cal de las paredes vecinas. No había letrero, solo el débil sonido rítmico de un torno y un sutil olor a barro húmedo flotando en el aire cálido de la tarde. Elena dudó un instante antes de llamar con los nudillos. La puerta se abrió casi de inmediato, revelando a un hombre que no encajaba del todo con su preconcepción de artista. Mateo Romero tendría unos 40 años. Era alto, de complexión fuerte, vestido con unos vaqueros gastados y una simple camiseta gris manchada de arcilla aquí y allá. Sus manos, grandes y visiblemente hábiles, estaban cubiertas de un polvo blanquecino. Lo que más llamó la atención de Elena fueron sus ojos, oscuros, profundos, con una intensidad tranquila y observadora que la evaluó sin asomo de la intimidación que solía percibir en otros. No había rastro de la estudiada excentricidad que recordaba de su exmarido.
Había, en cambio, una sensación de arraigo, de calma. ¿Sí? Preguntó él, su voz grave, con el deje suave del acento trianero. Soy Elena Vargas, arquitecta. Me han hablado de usted en relación a un trabajo de cerámica para la restauración de Santa Paula. Su tono fue directo, profesional, quizás un poco más frío de lo necesario. Mateo asintió lentamente, sin apartar la mirada. Ah, sí. Me llamó su jefe de obra. Pase. Se hizo a un lado, abriendo paso a un espacio que era a la vez caótico y extrañamente armonioso. Estanterías repletas de piezas en distintas fases de cocción, sacos de arcilla, botes con pigmentos minerales, herramientas antiguas y modernas conviviendo en aparente desorden. Y en el centro el torno, aún girando lentamente, con una pieza a medio formar. El olor a barro era más intenso aquí, mezclado con el de la madera vieja y algo más, algo terrenal y antiguo. Elena expuso el problema, mostrando las fotografías del diseño original y las muestras fallidas. Habló con su precisión habitual, detallando las exigencias técnicas, la fidelidad histórica requerida, los plazos ajustados. Mateo escuchaba en silencio, sus ojos moviéndose de las fotos a Elena y de Elena a sus propias manos. Cuando ella terminó, él se acercó a una de las estanterías y tomó un fragmento de azulejo antiguo, similar en estilo. Lo sopesó, lo giró bajo la luz que entraba por un ventanuco alto. Es un trabajo complejo, dijo finalmente. Requiere la técnica de arista, cocción a baja temperatura con óxidos de cobalto y estaño. No es algo que se haga de un día para otro, si se quiere hacer bien. Pasó un dedo por la superficie vidriada del fragmento. Esto tiene alma. Las copias que le han hecho, señaló las muestras que Elena había dejado sobre una mesa, son cadáveres. Elena sintió una punzada de sorpresa ante la crudeza de su lenguaje, pero también una inesperada resonancia. Cadáveres. Era exactamente lo que ella había pensado. ¿Puede hacerlo?, preguntó manteniendo la compostura. Mateo volvió a mirarla, esa mirada directa y sin filtros. Puedo intentarlo, pero necesitaré tiempo y libertad. No trabajo bien con alguien dictándome cada paso sobre el hombro. El tiempo es un lujo que no tenemos en exceso, señor Romero, y la supervisión es necesaria en un proyecto de esta envergadura. La rigidez volvió a su voz. Él esbozó una media sonrisa casi imperceptible. «Llámeme Mateo, y usted es doña Elena, ¿verdad? ¿O prefiere Elena?» «Elena está bien», concedió ella, ligeramente descolocada por la familiaridad tranquila. «Bien, Elena, entiendo la urgencia, pero la arcilla y el fuego tienen sus propios tiempos. Si fuerza el proceso, se rompe. Como las personas, a veces». Hizo una pausa. «Le haré unas pruebas. Venga en un par de días y hablamos sobre si mi trabajo le sirve y si podemos encontrar una forma de colaborar que nos respete a ambos. ¿Le parece?» Elena asintió, sintiendo una extraña mezcla de irritación por su falta de sumisión y una incipiente curiosidad por aquel hombre que hablaba de la cerámica con la misma seriedad con la que ella hablaba de estructuras. De acuerdo, el viernes por la tarde. Salió del taller y volvió a la cegadora luz de Triana sintiéndose extrañamente perturbada. Aquel hombre, Mateo, con sus manos manchadas y su calma desafiante, había conseguido algo que pocos lograban: despertar su interés más allá de lo estrictamente profesional. Y eso, para Elena Vargas, era un territorio tan desconocido como potencialmente peligroso. El viernes, Elena volvió al taller de Mateo. Sobre una tabla de madera cruda, iluminadas por la luz dorada del atardecer que se colaba por el ventanuco, descansaban 3 pequeñas muestras de azulejo. Eran réplicas casi perfectas del diseño original. El azul cobalto tenía la profundidad adecuada, el blanco lechoso del estaño vibraba con autenticidad, las finas aristas que separaban los colores eran precisas, artesanales, vivas. Elena las tomó con cuidado, sintiendo la textura ligeramente irregular del vidriado manual. Eran mucho más que copias, eran interpretaciones fieles, hechas con un conocimiento y una sensibilidad que la dejaron sin aliento. «Son extraordinarias», murmuró, casi a su pesar. Levantó la vista hacia Mateo, que la observaba apoyado en el marco de la puerta que daba a un pequeño patio interior lleno de macetas. «Aún se pueden mejorar», dijo él con modestia, aunque sus ojos brillaban con una chispa de orgullo. «Necesitaría estudiar los originales in situ, ver cómo les ha afectado la luz, la humedad del muro». «Por supuesto», asintió Elena rápidamente. «Puede venir a la obra cuando quiera, mañana mismo, si le parece». Y así comenzó una colaboración inesperada. Mateo se convirtió en una presencia habitual en el convento.
Con su cuaderno de dibujo y su mirada atenta, pasaba horas estudiando los azulejos originales, tomando notas, haciendo bocetos. Elena, a su vez, empezó a frecuentar el taller de Triana, fascinada no solo por la habilidad técnica de Matteo, sino por la atmósfera de creación concentrada que allí se respiraba. Observaba cómo sus manos fuertes y expertas daban forma al barro en el torno, cómo mezclaba los pigmentos con la precisión de un alquimista, cómo hablaba del oficio con una pasión tranquila pero profunda. Las conversaciones, inicialmente centradas en esmaltes, tiempos de cocción y diseños, derivaron casi sin darse cuenta hacia otros temas. Hablaron de la historia contenida en los muros del convento, de la luz única de Sevilla, del contraste entre la precisión de la arquitectura y la intuición del arte. Descubrieron un respeto mutuo que trascendía sus roles profesionales. Elena admiraba la integridad artística de Matteo, su negativa a comprometer la calidad por la prisa. Matteo parecía ver más allá de la fachada controladora de Elena, intuyendo quizás la pasión y la vulnerabilidad que ella tanto se esforzaba en ocultar. Un día, mientras examinaban unos bocetos en el claustro, la conversación derivó hacia los reales alcázares. Matteo mencionó un patrón específico en los azulejos del patio de las doncellas. «Deberíamos ir a verlo juntos», sugirió él con naturalidad, «para comparar las tonalidades». Elena dudó solo un instante. La idea de pasar tiempo con él fuera del estricto ámbito laboral la inquietaba. Pero la perspectiva de estudiar juntos aquella maravilla arquitectónica y la forma tranquila en que él lo había propuesto vencieron sus reticencias. Sí, aceptó. Podría ser útil. La visita al Alcázar fue una revelación. Pasearon por los patios silenciosos, bajo los artesonados mudéjares, compartiendo observaciones, discutiendo detalles con una complicidad creciente. Elena se encontró hablando de sus inicios, de los desafíos superados en un mundo de hombres, de su amor por devolver la vida a edificios moribundos. Matteo escuchaba con una atención genuina que la desarmaba. Él, a su vez, le habló de su abuelo, también alfarero, quien le enseñó a escuchar la arcilla, y de su decisión de seguir el oficio familiar a pesar de las presiones para que buscara una carrera más seria. Al salir, el sol de la tarde doraba la Plaza del Triunfo. Se detuvieron a tomar un café en una terraza cercana. La conversación fluyó fácil, íntima. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que bajaba la guardia, que se permitía ser simplemente Elena, no la reputada arquitecta Elena Vargas. La diferencia de edad, los 25 años que los separaban, parecía disolverse en la calidez de la tarde y en la intensidad de la conexión que sentían. Pero al volver a casa, a la soledad ordenada de su ático, los miedos volvieron a asaltarla. ¿Qué estaba haciendo? ¿Permitiendo que un hombre, y un hombre mucho más joven, se acercara tanto? Recordó la humillación, la sensación de ser anulada por su exmarido. La independencia le había costado demasiado como para arriesgarla ahora por una atracción que seguramente era pasajera, un espejismo nacido de la colaboración y la admiración profesional. Decidió que debía poner distancia. Sería estrictamente profesional, nada más. Mantener la distancia resultó ser más difícil de lo que Elena había anticipado. La naturaleza de su colaboración requería una comunicación constante, visitas frecuentes a la obra y al taller, y cada encuentro parecía intensificar la conexión tácita entre ellos. Matteo, con su calma persistente, no presionaba, pero su mirada seguía encontrando la de ella. Sus comentarios a menudo trascendían lo técnico, buscando una resonancia más personal. A veces le traía un café a la obra sin que ella lo pidiera, o le señalaba un detalle arquitectónico en una callejuela cercana que sabía que le interesaría. Gestos pequeños considerados que erosionaban las defensas de Elena. Carmen Ruiz, su amiga galerista, una mujer inteligente y cálida con la que compartía cenas ocasionales y confidencias medidas, no tardó en notar el cambio. «Estás diferente, Elena», le dijo una noche, mientras compartían una copa de manzanilla en un pequeño bar con vistas al río Guadalquivir. «¿Se puede saber qué o quién te tiene con esa luz en los ojos que hacía años que no te veía?» Elena intentó restarle importancia. «Es el proyecto, Carmen. La restauración de Santa Paula es compleja, absorbente». Carmen sonrió con escepticismo. «Conozco esa absorción tuya, pero esto es distinto, y creo que tiene nombre propio. El ceramista de Triana, ¿verdad? Matteo Romero». Elena sintió un rubor inesperado. «¿Cómo?» «Sevilla es un pañuelo, querida, y tú eres Elena Vargas. La gente habla, y yo te conozco.
Hay algo en la forma en que mencionaste su nombre la última vez. Carmen se inclinó hacia ella, su tono volviéndose más serio. Solo ten cuidado, Elena. Sabes cómo eres. Te cierras, te proteges, pero este hombre parece diferente. No dejes que el miedo te impida algo bueno si es que realmente lo es, pero tampoco te lances a ciegas. Las palabras de Carmen resonaron en Elena. Cuidado, miedo, algo bueno. Eran las piezas de un rompecabezas emocional que no sabía cómo encajar. Mientras tanto, otra figura proyectaba su sombra sobre el proyecto y cada vez más sobre la relación de Elena con Mateo. Don Joaquín Benavides, presidente del patronato que financiaba la restauración, un hombre de la vieja guardia sevillana, formal, estirado, con un aire de suficiencia y un paternalismo apenas disimulado hacia Elena, a pesar de su indiscutible prestigio. Al principio, sus intervenciones fueron sutiles. Comentarios en las reuniones de seguimiento sobre los costes imprevistos de la cerámica artesanal, preguntas sobre los plazos de entrega de Mateo, insinuaciones sobre si no sería más eficiente buscar alternativas. Elena los había sorteado con datos y argumentos técnicos, pero a medida que la colaboración entre ella y Mateo se hacía más evidente, las visitas de él a la obra, las de ella al taller, alguna conversación más larga de lo estrictamente necesario presenciada por terceros, los comentarios de don Joaquín se volvieron más personales, aunque siempre velados. Una dedicación encomiable la suya con este proveedor, doña Elena, dijo en una ocasión, con una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos. Casi inusual. En otra reunión, cuestionó directamente una decisión técnica de Elena relacionada con la colocación de los azulejos de Mateo, sugiriendo que quizás su cercanía con el artesano estaba nublando su juicio profesional. La insinuación era clara y venenosa. Elena sintió una oleada de furia, pero la contuvo, respondiendo con una frialdad cortante, defendiendo su criterio con argumentos irrefutables. Sabía, sin embargo, que don Joaquín no cejaría. Él representaba ese mundo de convenciones sociales, de apariencias, de qué dirán, que siempre la había incomodado y contra el que ahora, sin buscarlo, parecía estar en rumbo de colisión. La presencia de Mateo en su vida profesional y la incipiente atracción personal la estaban exponiendo de una manera que la hacía sentir vulnerable. Una tarde lluviosa, una de esas raras tardes grises en Sevilla, Elena se refugió en el taller de Mateo tras una tensa reunión con Benavides. La lluvia tamborileaba en el tejado de uralita del patio. Mateo estaba trabajando en silencio, concentrado en aplicar un esmalte con un pincel finísimo. El ambiente era tranquilo, un bálsamo después de la tensión acumulada. ¿Día difícil?, preguntó él sin levantar la vista, como si pudiera sentir su estado de ánimo. Elena suspiró, dejando caer el bolso sobre un taburete. Benavides, a veces creo que disfruta poniendo obstáculos. Mateo dejó el pincel y se volvió hacia ella. ¿Por los azulejos? Por todo, por ti, por mí, por nosotros colaborando. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Se dio cuenta de que había dicho nosotros. Mateo se acercó, secándose las manos en un trapo. Elena, lo que piense gente como Benavides no debería importarte. Tú sabes la calidad de mi trabajo, y yo sé la tuya. Lo demás. A veces el ruido es tan fuerte que ahoga todo lo demás, Mateo. Su voz sonó cansada. He luchado mucho por llegar hasta aquí, por mantener mi independencia, mi control. Él la miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de una comprensión inesperada. Lo sé, pero controlar no es vivir, Elena. Se acercó un poco más. El espacio entre ellos se cargó de electricidad. A veces hay que arriesgarse a perder un poco el control para ganar algo mucho más valioso. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. La lluvia seguía golpeando el tejado, aislando aquel pequeño taller del resto del mundo. La mirada de Mateo era una invitación y un desafío, y por primera vez Elena sintió que quizás, solo quizás, estaba dispuesta a aceptar ambos. Elena no podía seguir negando la profunda conexión que sentía con Mateo, una conexión que iba más allá de la admiración profesional o la camaradería nacida del trabajo conjunto. Era algo más hondo, más íntimo, algo que la asustaba y la atraía a partes iguales. Decidió conscientemente dejar de luchar contra ello, permitirse explorar lo que pudiera surgir, aunque fuera con cautela. Empezaron a verse fuera del trabajo con más frecuencia, aunque siempre bajo pretextos casuales. Una visita a una exposición de cerámica contemporánea para buscar inspiración, dijo Elena. Un paseo al atardecer por la orilla del Guadalquivir, para despejar la cabeza después de una reunión tensa.
argumentó Mateo. Una cena improvisada en una pequeña taberna de Triana, donde compartieron tapas y confidencias. En una de esas cenas, entre sorbos de vino tinto y el murmullo animado del local, Elena se atrevió a preguntar algo que le rondaba la cabeza. «¿Por qué sigues solo, Mateo? Un hombre como tú». Se detuvo, sintiéndose indiscreta. Él la miró, su expresión volviéndose seria por un momento. Apartó la vista hacia la copa de vino, haciéndola girar lentamente. «Hubo alguien», dijo en voz baja. «Hace mucho tiempo. Éramos jóvenes. Un accidente». Su voz se quebró ligeramente. Desde entonces, supongo que me cerré. El trabajo, la arcilla, se convirtieron en mi mundo. Levantó la vista y sus ojos encontraron los de Elena, llenos de una tristeza antigua, pero también de una nueva luz. Hasta ahora. El corazón de Elena se encogió de empatía. La revelación de su pérdida pasada le dio una nueva perspectiva sobre su calma, su madurez, su aparente autosuficiencia. No era simple reserva, era una fortaleza construida sobre el dolor. Y el hecho de que estuviera dispuesto a abrir esa puerta con ella significaba más de lo que las palabras podían expresar. Ella, a su vez, le contó más sobre su propio pasado, sobre la dolorosa dinámica con su exmarido, cómo él había intentado empequeñecerla, cómo el divorcio la había dejado con una profunda desconfianza hacia la intimidad y un miedo cerval a perder su identidad en una relación. Hablar de ello en voz alta, con Mateo escuchándola con tanta atención y sin juicio, fue extrañamente liberador. «Entiendo tu miedo a perder el control, Elena», dijo él suavemente, alargando la mano sobre la mesa para cubrirla de ella. Su contacto fue cálido, firme, pero estar conmigo no significaría perder nada de lo que eres. Al contrario, te veo tu fuerza, tu pasión, tu inteligencia, y eso es lo que me atrae. No quiero cambiarte, quiero caminar a tu lado». Las palabras sencillas y directas resonaron en lo más profundo de Elena. Caminar a su lado. Nadie le había ofrecido eso antes. Siempre había tenido que abrir camino sola, o luchar para no ser relegada a un segundo plano. Sin embargo, la creciente cercanía entre ellos no pasó desapercibida para don Joaquín Benavides. Las insinuaciones se volvieron más directas, las presiones más intensas. En las reuniones buscaba cualquier pequeño fallo en el trabajo de Mateo, cuestionaba cada factura, cada plazo, intentando crear una atmósfera de duda y sospecha en torno a la gestión de Elena. Empezaron a circular rumores por los pasillos del patronato y entre los círculos sociales que frecuentaba Benavides. La prestigiosa arquitecta Vargas, distraída por su relación con un artesano mucho más joven, poniendo en peligro un proyecto emblemático. Elena se sentía atrapada entre la felicidad incipiente que le brindaba Mateo y la amenaza creciente a su reputación y a la obra que tanto amaba. Sabía que don Joaquín no pararía hasta conseguir apartar a Mateo o desacreditarla a ella. La tensión era palpable. Carmen la llamaba a menudo, preocupada. «Tienes que hacer algo, Elena. Benavides está moviendo hilos. Lo sé, Carmen, pero no sé qué hacer. No quiero renunciar a Mateo, pero tampoco puedo permitir que destruyan todo por lo que he trabajado». Una tarde, al llegar a la obra, encontró a Mateo esperándola junto a la entrada del claustro. Sostenía en sus manos un pequeño panel de azulejos recién terminado, una composición que combinaba el diseño histórico con un sutil toque contemporáneo, una pieza de una belleza exquisita. «Quería que fueras la primera en verlo», dijo él, sus ojos buscando los de ella. Mientras Elena admiraba la pieza, sintiendo la perfección del esmalte bajo sus dedos, uno de los asistentes de don Joaquín se acercó con un sobre. «Doña Elena, el señor Benavides solicita su presencia en una reunión extraordinaria del patronato mañana por la mañana. Es urgente». Elena miró el sobre, luego a Mateo, luego al azulejo en sus manos. Sintió un escalofrío. Sabía lo que significaba esa reunión. Era el movimiento final de don Joaquín. La confrontación era inevitable. Current Part Characters, 456. Total Characters, 2965. La sala de juntas del patronato era un espacio solemne, revestido de madera oscura y presidido por un retrato severo del fundador. El aire estaba cargado de una tensión casi palpable. Elena se sentó a la larga mesa, sintiendo las miradas de los otros miembros, hombres en su mayoría, de edad similar a la suya o algo mayores, figuras influyentes de la sociedad sevillana. Don Joaquín Benavides presidía desde la cabecera, su rostro una máscara de estudiada preocupación. Comenzó la reunión con formalidades, repasando puntos menores de la agenda, pero Elena sabía que era solo un preludio.
Finalmente Benavides carraspeó y adoptó un tono grave. Y ahora debemos abordar un asunto delicado, pero de suma importancia para el futuro de este proyecto emblemático y me atrevería a decir, para la reputación de esta institución. Hizo una pausa dramática. Me refiero a la gestión de la fase de restauración cerámica. Elena mantuvo la calma, sus manos entrelazadas sobre la mesa, su espalda recta. Esperó. Hemos observado, continuó Benavides, dirigiendo una mirada fría a Elena, ciertas irregularidades, costes que exceden lo presupuestado inicialmente, plazos que se dilatan y una relación entre la arquitecta directora y el proveedor principal, el señor Romero, que si bien no pongo en duda su naturaleza personal, sí genera serias dudas sobre la objetividad y la priorización de los intereses del proyecto. Las palabras flotaron en el aire denso, eran acusaciones veladas pero directas. Favoritismo, falta de profesionalidad. Insinuaba que su relación personal con Mateo estaba comprometiendo la obra. Se han recibido informes, añadió, bajando la voz como si compartiera un secreto doloroso, que sugieren una dedicación desproporcionada de tiempo y recursos a este proveedor en particular, quizás en detrimento de otros aspectos de la restauración. Y francamente, la diferencia de edad y estatus social entre doña Elena y el señor Romero ha generado comentarios inevitables que podrían dañar la imagen pública del proyecto. Elena sintió como la sangre le subía al rostro, pero mantuvo la compostura. Vio asentimientos discretos entre algunos miembros del patronato, miradas incómodas en otros. Se sintió expuesta, juzgada no por su trabajo, sino por su vida personal, por atreverse a desviarse de las convenciones. Viejos fantasmas, el miedo a ser invalidada, a ser reducida a un estereotipo, resurgieron con fuerza. Por un instante consideró ceder, pedir disculpas, prometer más control, quizás incluso sugerir un cambio de proveedor para aplacar a Benavides y salvar su reputación. Sería lo más fácil, lo más seguro. Pero entonces recordó la mirada de Mateo la tarde anterior, la calma en sus ojos, la confianza que le había transmitido. Recordó sus palabras: «No dejes que el miedo o el pasado decidan por ti, Elena. Decide tú». Y recordó la belleza del azulejo que él había creado, un símbolo de su colaboración, de algo nuevo y valioso nacido de la unión de sus talentos y sí, de sus afectos. Respiró hondo. Cuando habló, su voz era tranquila, pero cargada de una firmeza inquebrantable. «Agradezco la preocupación del señor Benavides por el proyecto», comenzó, mirando directamente a cada miembro del patronato, «pero debo refutar categóricamente sus insinuaciones». Abrió una carpeta que había traído consigo. Aquí tengo los informes detallados de costes. La cerámica artesanal de esta calidad tiene un precio justo y está dentro de los márgenes revisados y aprobados por este mismo patronato tras constatar la imposibilidad de encontrar alternativas viables. Los plazos, continuó, pasando páginas, se están cumpliendo rigurosamente, como demuestran los partes de trabajo semanales. Cualquier retraso menor sea debido a complejidades técnicas inherentes a la restauración de piezas del siglo XVII, no a negligencia. Hizo una pausa, su mirada deteniéndose en Benavides. En cuanto a mi relación con el señor Mateo Romero, es cierto que hemos desarrollado un profundo respeto mutuo y una excelente dinámica de trabajo. Su talento es excepcional y su compromiso con la calidad, absoluto. Si eso se traduce en dedicación desproporcionada, es porque este proyecto merece lo mejor, y él lo está proporcionando. Se irguió ligeramente. Mi vida personal, señores, no está en discusión aquí, y no permitiré que prejuicios basados en la edad o el estatus social interfieran con mi criterio profesional que hasta ahora creo haber demostrado sobradamente. Su defensa fue clara, documentada y digna. Desarmó las acusaciones de Benavides con hechos, sin caer en la confrontación personal, pero dejando meridianamente clara su postura. Hubo un silencio tenso. Algunos miembros del patronato parecían impresionados por su aplomo, otros visiblemente incómodos. Don Joaquín Benavides la miraba con una mezcla de furia contenida y desconcierto. Había esperado que ella se doblegara, no que contraatacara con tanta firmeza. «Propongo», concluyó Elena, cerrando la carpeta, «que continuemos con la agenda. A menos que existan pruebas concretas de mala praxis, considero este asunto zanjado». Nadie se atrevió a contradecirla. Benavides, rojo de ira, pero sin argumentos sólidos, tuvo que dar su brazo a torcer. La reunión continuó, pero algo había cambiado en el aire. Elena había defendido su integridad, su trabajo y, de forma implícita, su derecho a elegir su propio camino, personal y profesionalmente.
había decidido, por sí misma, por ellos. La victoria de Elena en la sala de juntas no eliminó por completo los susurros ni las miradas curiosas, pero sí silenció las críticas abiertas y neutralizó la influencia de don Joaquín sobre el proyecto. Él se vio forzado a adoptar una actitud más distante, aunque su resentimiento era palpable en los encuentros fortuitos. Elena, sin embargo, se sentía liberada. Había enfrentado el prejuicio de cara y había salido airosa, no solo defendiendo su trabajo, sino también reafirmando su propio valor y su elección personal. La relación con Mateo floreció en este nuevo espacio de seguridad conquistada. Ya no había necesidad de pretextos ni de encuentros furtivos. Empezaron a mostrarse juntos con naturalidad, conscientes de las miradas pero indiferentes a ellas. Compartían cenas en restaurantes del centro, paseos por el parque de María Luisa cogidos del brazo, visitas a conciertos de guitarra en pequeños tablaos flamencos. Descubrieron que disfrutaban de las mismas cosas sencillas: el silencio compartido leyendo en el patio del taller de Mateo, el sabor de un buen vino al atardecer en la terraza de Elena con vistas a la catedral, las conversaciones que fluían sin esfuerzo sobre cualquier tema. Mateo se integró en la vida de Elena con una facilidad asombrosa. Aportó calidez y una perspectiva diferente a su mundo ordenado. Le enseñó a apreciar la belleza imperfecta de lo hecho a mano, la paciencia del proceso creativo. Elena, a su vez, compartió con él su pasión por la historia, por las estructuras que resisten el paso del tiempo, por la búsqueda incansable de la excelencia. Se complementaban de una forma que ninguno de los dos había esperado. La restauración del convento avanzaba a buen ritmo. Los azulejos de Mateo eran la joya de la intervención, un testimonio vibrante de cómo el respeto por el pasado y la maestría del presente podían crear algo nuevo y hermoso. Trabajar juntos ahora tenía una dimensión añadida. Era la materialización de su propia conexión, de la belleza que habían encontrado el uno en el otro contra todo pronóstico. Unos meses más tarde,